Hoy vamos a hablar de las funciones exponencial y logaritmo. Para definir la función exponencial, tenemos una función que depende de x, que en este caso está definida como una base elevada al exponente. Este número a es una constante positiva, una mayor que cero constante, constante real. A veces eh, hay estudiantes que se confunden con a la x y x a la n. ¿Sí? Aquí la diferencia es que para la función exponencial, la base es constante y lo que es variable es el exponente. Y para un término polinomial, la base es la variable y el exponente es constante, ¿sí? Entonces, aquí no hay que confundir estas dos expresiones. Son funciones diferentes y se comportan, por lo tanto, también de manera muy distinta. Bueno, entonces, ¿cuáles son las propiedades de la función exponencial? Básicamente van a ser las leyes de los exponentes que aprenden desde la secundaria y vamos a empezar justo por anotar las propiedades y enseguida vamos a bosquejar la gráfica. Propiedades. Entonces, quiero que ustedes me indiquen cuáles son las leyes de los exponentes que recuerdan. Bien, entonces, tenemos estas 5 propiedades para los exponentes. Ya vimos que algunas de las que proponían se pueden obtener como consecuencia de combinaciones de estas. Em, Y yo creo que es bueno que al menos pongamos un ejemplo de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, a la cero, que es de las que mencionaban, ese cero se puede expresar como a la n menos n. Esto es lo mismo que a la n por a la menos n, utilizando la propiedad 1 y utilizando la propiedad 4, a la menos n se puede expresar de esta manera, se hace el producto de estos factores y quedaría a la n entre a la n, como a es una base positiva, eh, no queda indeterminado esta cantidad y entonces eso es igual a 1. Aquí lo que estamos justificando es que esta propiedad a la 0 es igual a 1 es en realidad eh, una consecuencia de haber aplicado las propiedades 1 y 4 para obtenerla. Entonces, eh, ahora, lo que vamos a hacer es una gráfica de la función exponencial para determinar su dominio, su conjunto imagen o rango, si es que tiene raíces, si tiene máximos, mínimos, si hubiera asíntotas o algún punto singular en el que no esté bien definida la función. Entonces, para hacer esto, vamos a
tomar como función y igual a 2 a la x. Es decir, en este caso, esa constante a la voy a tomar como 2. Y vamos a empezar con una tabla. Vamos a tomar los valores de x y los de 2 a la x. Voy a empezar por aquí con el 0 y entonces 2 a la 0 es 1. Luego voy a tomar valores negativos. Por ejemplo, aquí -1, -2, -3. Yo creo que con eso es suficiente. Tendríamos entonces 2 a la -3, que por la propiedad 4 lo podemos pensar como 1 entre 2 al cubo, y esto es igual a 1/8. Del mismo modo, aquí tendríamos 2 a la -2, que es 1 entre 2 al cuadrado, 1/4, y aquí 2 a la -1, que es 1/2. Entonces tendríamos que su aproximación, bueno, en este caso su expresión decimal es 0.5, 0.25 y 0.625, creo. No, perdón, 125, ¿verdad? 125. Verifiquen mis cuentas, por favor. Luego, si tenemos los valores de x positivos, estoy evaluando en números enteros, pero en realidad podría ser cualquier número real, ¿verdad? Entonces, tendría 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, y vamos a bosquejar la gráfica para esta función exponencial. Si cada cuadrito em, lo tomamos como 0.5, vamos a pensar aquí, que fuera -1, -2, -3. Bueno, aquí creo que ya no va a alcanzar, ¿verdad? Entonces, en 0, la imagen de 0 es 1, luego en 1 la imagen es 2, en 2 la imagen es 4, ya en 3 ni siquiera me alcanza bueno, 4, 5, 6, 7, 8, estaría hasta acá. Luego en -1 es 1/2. En -2 es 1/4. En -3 es 1/8. Si suponemos que en esta tabla podemos dar valores reales y establecer un continuo entre estas cantidades, entonces, y que el comportamiento va a- a seguir esta tendencia de los puntos, entonces podemos bosquejar la gráfica de la función. Ay, me queda.
Ahí va más o menos. Y el comportamiento que esperamos que tenga hacia la izquierda es asintótico al eje X. ¿Por qué? Porque noten que aquí, por más que consideren números muy negativos, por ejemplo, -100, -1000, etcétera, lo que tendríamos es 2 a la -100, que esto es 1 entre 2 a la 100, y aunque este número, este número es muy grande, 1 entre una cantidad muy grande tiende a ser un número muy pequeño que se acerca a cero, pero no es cero, ¿sí? Este número es distinto de cero, ¿sí? Y es positivo además. Entonces, conforme avancemos en la parte negativa del eje X, la gráfica de la función se va a pegar cada vez más al eje X, pero nunca lo va a tocar y nunca lo va a cruzar. Hacia la derecha, lo que va a ocurrir es que cuando incremente el valor de este exponente, la gráfica va a crecer muy rápidamente. Entonces, vamos a, si a esta función la llamo f de x, entonces el dominio de la función, el dominio de f, van a ser, ¿para qué valores de x está bien definida esta función? Para todos los reales. Para todos los reales. La imagen de la función. ¿Cuáles son los valores en y que sí son imagen de algún número x en el dominio? Los reales positivos. Los reales positivos. Uh-huh. ¿Tiene raíces esta función? No. No, nunca cruza el eje de las x y por lo tanto no hay raíces. ¿Tiene puntos máximos? No. No. Ni tampoco mínimos, ¿verdad? No. Uh-huh. No hay. ¿Tiene asíntotas verticales? No. No. Uh-huh. No hay o no tiene. Asíntotas horizontales. En cero. Ajá. Es el eje X, ¿verdad? Asíntota horizontal, el eje X, que como ecuación de una recta se escribe como y igual a 0, ¿sí? Porque todos los puntos sobre el eje X tienen, por ejemplo, aquí este punto es menos 1,0, menos 2,0, menos 3,0, cualquier valor x, 0. Entonces, el valor de y es igual a 0. Como ecuación de la recta, la podemos pensar así, la recta y igual a 0. Esa es la asíntota horizontal. ¿La función tiene algún periodo? No. No tiene. Es decir, esta función no es periódica. Esta función es creciente, ¿verdad? ¿Qué significa que la función sea creciente? Y igual a, en este caso, a 2 a la x es creciente
porque para toda x1 mayor que x2, x1 y x2 en el dominio de la función, entonces 2 a la x1 es mayor que 2 a la x2. En general, decimos que y igual a f de x es creciente si x1 y x2 que estén en el dominio de f y x1 es mayor que x2, entonces f evaluada en x1 es mayor que f evaluada en x2. Y aquí, perdón, más que solo creciente, es estrictamente creciente. Ujú. Entonces, en este caso, la función es estrictamente creciente, ¿verdad? Si yo tomo aquí, por ejemplo, el 1 y el 2, como si fueran x1 y x2, perdón, vamos a suponer 2 es mayor que 1. Entonces, la imagen del 2, que sería este punto, es mayor que la imagen en el 1. Si eso ocurre para cualquier punto en el dominio de la función, entonces decimos que la función es estrictamente creciente. Bien, entonces ya vimos cómo es la gráfica del exponencial en base 2. Vamos a ver qué es lo que pasa si variamos esa base. Por ejemplo, vamos a empezar con 2 a la x, que es la que graficamos nosotros. Luego voy a compararla con 3 a la x. ¿Sí? Vamos a compararla también con 1.5. La base ahora es 1.5 a la x, ¿verdad? Yo creo que con estas es suficiente. Uh-huh. Ahí tenemos las tres gráficas. Todas se comportan de manera muy parecida. Cuando x es igual a 0, todas pasan por el 1. Todas tienen como asíntota horizontal al eje X o a la recta Y igual a 0. Todas a la derecha crecen sin cota, ¿verdad? Pero cuando la base es mayor, la curva es más cerrada. Entonces, es más cerrada significa que crece más rápido. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, si comparamos la base 3 con la base 1.5, la exponencial con base 1.5 es una curva más abierta, crece más lentamente que la que tiene base 3. Pero todas ellas tendrían dominio, los números reales, rango o conjunto imagen, los reales positivos, no tienen raíces, no tienen máximos, no tienen mínimos, no tienen puntos en donde la gráfica se rompa, ¿sí? Es decir, estas gráficas sí las podemos dibujar en un solo trazo, son funciones continuas, y no tienen raíces. Estas funciones las vamos a encontrar como soluciones de algunos modelos matemáticos. Por ejemplo, en poblaciones, de bacterias en donde
no los individuos, las bacterias, no pelean por recursos, por alimento básicamente y por espacio, cuando, digamos, tenemos esa situación ideal en la que hay recursos para todos, el crecimiento es exponencial. Los isótopos radioactivos, por ejemplo, el carbono 14, esos también tienen un comportamiento exponencial, pero si cambiamos el exponente x por menos x, el comportamiento sería así. Es como si estas gráficas las reflejáramos con respecto al eje Y, y entonces es un comportamiento decreciente. Los isótopos radioactivos decaen exponencialmente. Los contagios, por ejemplo, en la pandemia que estamos viviendo, claro que por intervalos, no en todo momento tienen la misma base. A veces el número de contagios crece y a veces se logra controlar, entonces la base para esas exponenciales que ajustan a la curva de contagios es diferente en distintos intervalos de tiempo, pero tiene un comportamiento exponencial. Las tasas de interés, ¿verdad? Vamos a escribir ese ejemplito. Si tenemos un cierto, vamos a suponer que tenemos la función C de T, que es un cierto capital al tiempo T. Y vamos a medir T, por ejemplo, en meses. Tenemos el capital al tiempo 0, vamos a llamarle, por ejemplo, C sub 0. Este es el capital inicial. Y vamos a suponer que invertimos y que nos dan cierta tasa de interés. Entonces vamos a tener R como la tasa de interés. Al tiempo 1, ¿sí? Después del mes 1, si invertimos un cierto capital inicial, lo que vamos a tener es el capital que tenemos originalmente más los intereses. Supongan ustedes que vamos a soñar un poco y vamos a suponer que esos intereses fueran del 50%, ¿no? Entonces, esa R sería igual a 0.5, ¿no? Tendríamos, suponemos que invertimos 1,000 pesos originalmente y nos dan el 50% de intereses. Entonces, tendríamos ya 1,500, ¿no? ¿Qué podríamos expresarlo? De esta manera. Claro, eso en otro mundo, ¿verdad? No en el mundo en el que vivimos. No, los intereses, esos intereses regularmente no son ni equivalentes a la inflación. Al mes 2, vamos a suponer que llega el mes 1 y vemos cuánto dinero tenemos. Ah, bueno, tenemos el dinero que teníamos originalmente más los intereses. Y ese dinero, decimos, lo voy a volver a invertir. Y entonces ahora el capital inicial, vamos a llamarle a esta C evaluada en 1, C sub 1, y como notación al capital al tiempo 2, C sub 2. Entonces, C sub 2 va a estar definida como el capital al tiempo 1 más
la tasa de interés. Pero otra vez podemos escribirlo como 1 más R por C1, pero C1 está definido en el renglón anterior, entonces es 1 más R por 1 más R por C sub 0. Y podemos expresarlo entonces como 1 más R al cuadrado por C sub 0. ¿Alguien a partir de esto que acabo de escribir? Bueno, vamos a escribir uno más. ¿Podría decirme cómo sería el capital al tiempo 3, al tercer mes? No todos al mismo tiempo porque no los entiendo. O sea, sería C2 más R por C2, ¿no? Más R por C2, que podemos expresar, factorizamos C sub 2 y lo escribimos de esta manera. Y luego C sub 2 lo sustituimos por su equivalente que está en el renglón anterior. Entonces tendríamos 1 más R por lo que es C sub 2, que es 1 más R al cuadrado por el capital inicial. Y podemos simplificar como 1 más R al cubo por C sub 0. Entonces, después de n meses, alguien aquí ya podría decirme Sería ¿cómo? 1 más R a la N por C0. Sí, entonces el capital después de n meses sería 1 más R a la N por C sub 0. Y aquí tenemos una función exponencial con base 1 más R, ¿verdad? Entonces, ya pensando en un ejemplo, si R es, por ejemplo, el 15%, aún así es muy, muy alto este interés mensual. Y el capital inicial, vamos a suponer que es de 1,000,000 de pesos. Entonces, ¿cuánto tendríamos después de un año? Que son 12 meses. En este caso estamos reinvirtiendo este capital cada mes. Entonces tendríamos 1 más la tasa de interés a la 12 por el capital inicial. Este sería el capital. Entonces, claro, en este caso, es, como la tasa de interés es baja, este exponencial crecería, pero muy lentamente. Si somos más realistas, a veces en los bancos la tasa de interés que nos ofrecen es más o menos esta, pero anual. Entonces, la tasa mensual sería esta tasa de interés anual, dividirla entre 12 y calcular el capital, ¿verdad? Entonces, solamente este capital crece muy rápidamente cuando las cantidades que tenemos son muy grandes, porque también los bancos ofrecen diferente tasa de interés dependiendo del capital que se invierte. Entonces, a lo mejor si uno invierte solamente 1,000 pesos, pues le dan esta tasa anual, ¿verdad? Y si invierte, no sé, 100 millones, pues a lo mejor ya ofrecen una tasa
que sea más rentable y que haga que esa inversión valga la pena. Si nosotros quisiéramos determinar justamente cómo es la tasa diaria, lo que tendríamos que hacer es la tasa anual, dividirla entre 365 días, pensando que el capital se reinvierte todos los días para que la variable con la que estemos trabajando, que en este caso es el tiempo, sea más parecida a una variable continua. Y de hecho, cuando estudiemos el tema de límites, vamos a regresar un poco a este modelito justamente para definir el número E, el número de Euler.